Hola a todos y bienvenidos al canal de Educación Profe Arantxa. Desde España, este vídeo de física y química que dedicamos a las leyes de los gases. Hoy en concreto vamos a hacer ejercicios aplicando la ley de Charles. Aprenderemos a calcular volumen y temperatura. Además vamos a hacer una breve explicación inicial sobre esta ley para que podáis trabajar los ejercicios más fácilmente. Va a ser un vídeo muy completo, muy interesante, que te invito a que veas y que vamos a terminar con un resumen final que te encantará. Así que te invito a ver este vídeo. Además, si te gusta, me puedes dejar un like, un comentario y lo puedes compartir en las redes. Y te puedes suscribir de manera gratuita al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Así que atento, que comenzamos. En el año 1787, Jacques Charles estudia la relación entre volumen y temperatura de una masa de gas contenida en un recipiente cerrado medido a presión constante, comprobando que al aumentar la temperatura aumenta el volumen y al disminuir la temperatura también lo hace el volumen. Esa sería la ley de Charles, que se puede resumir en el siguiente enunciado: el volumen de un gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta si la presión permanece constante. Pero esta ley Charles no la pudo publicar en su día, debido a que no se conocía aún la escala de temperaturas absolutas. Y sería después, años más tarde, Gay-Lussac el que publicaría esta ley. Aún así, sí que dio la autoría a Charles. Por eso algunas veces habréis oído de hablar de esta ley como la ley de Charles y Gay-Lussac, aunque su autor real fue Charles. Entonces, la expresión matemática que representa este enunciado es que volumen entre temperatura es constante siempre que la presión, mientras que se esté produciendo este proceso, sea constante, es decir, va a ser un proceso isobárico. Por eso podemos hablar de unas condiciones iniciales, volumen 1 y temperatura 1, y de unas condiciones finales, volumen 2 y temperatura 2, y compararlas, es decir, se van a mantener constantes. Volumen y temperatura son magnitudes directamente proporcionales. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que si tenemos un recipiente con un gas en el que tenemos un volumen 1 y una temperatura 1, y a este recipiente le suministramos un calor, pues después de darle calor va a aumentar su volumen, porque la presión que se ejerce, nosotros aquí colocamos una presión con un émbolo, pero lo vamos a mantener constante. El émbolo puede subir y bajar. Al calentarlo, pues va a subir el émbolo, es decir, va a aumentar el volumen y ya vamos a tener un volumen 2 y una temperatura 2. ¿Qué ha ocurrido? Pues que ha aumentado la temperatura y por tanto, como son magnitudes directamente proporcionales, al aumentar una también lo hace la otra. Al aumentar temperatura también aumenta el volumen. Por eso podemos hablar de magnitudes directamente proporcionales. En este caso lo podéis ver con un ejemplo práctico. Por ejemplo, si colocamos un globo al sol, que es un recipiente cerrado, un objeto que está cerrado y que contiene un gas, pues si lo colocamos al sol, la temperatura va aumentando y vamos viendo que va aumentando el volumen del globo, hasta llegar a un momento que incluso explotaría. Pues ese es un ejemplo claro de esta ley de Charles. Bueno, para trabajar las leyes de los gases debemos entender también lo que es un gas ideal, que es un gas teórico en el que las partículas se mueven al azar y no interactúan entre sí. Es decir, los choques son elásticos y se debe producir este proceso a altas temperaturas y bajas presiones. Bueno, pues intervienen tres variables de estado cuando hablamos de las leyes de los gases. Por un lado, la presión, el volumen y la temperatura. ¿Qué unidades se utilizan? Bueno, la presión en esta ley de Charles se debe mantener constante, con lo cual va a ser un dato que aunque nos le den, no lo vamos a tener en cuenta. Pero la presión se puede dar en atmósferas, por ejemplo, pascales, milímetros de mercurio. Si en un ejercicio hablan de la presión, por ejemplo, imaginemos, la presión es de 3 atmósferas. Nosotros lo podemos ver, pero no lo vamos a utilizar ese dato cuando apliquemos esta ley. El volumen, que es otro dato que sí que se va a utilizar, puede medir en litros, mililitros, decímetros cúbicos, centímetros cúbicos. Tenedlo en cuenta porque a veces, como en este ejercicio, por ejemplo,
nos habla, un gas ideal se introduce en un recipiente de 900 decímetros cúbicos, no nos dicen de un volumen de 900 decímetros cúbicos. Por eso, si sabemos que los decímetros cúbicos son unidades de volumen, nos va a ayudar a interpretar los datos del ejercicio. Y por último, la temperatura debe venir en Kelvin. En los ejercicios a veces nos la pueden dar en grados centígrados o grados Celsius. También puede venir en grados Fahrenheit. Pero para trabajar las leyes de los gases vamos a utilizar la escala de temperaturas absolutas, es decir, los grados Kelvin. Y vamos a dar la temperatura siempre en Kelvin. Ahora lo vamos a ver en los ejercicios y os voy a explicar cómo se hace ese cambio en las temperaturas. Vista ya esta explicación, vamos a pasar ya a hacer el ejercicio. Lo leemos. Un gas ideal se introduce en un recipiente de 900 decímetros cúbicos a 0 grados de temperatura. ¿Cuál será el volumen del gas? Se aumenta la temperatura hasta 50 grados centígrados, manteniendo constante la presión. Bueno, dato importante que mantenemos constante la presión, con lo cual presión igual a constante, podemos aplicar la ley de Charles. Es lo más importante que debemos ver en los ejercicios, que si la presión es constante podemos aplicar esta fórmula y ya sabemos que es esta la ley que nos va a ayudar a resolver el ejercicio. Y ahora vamos a tomarnos nota de los datos. Un recipiente de 900 decímetros cúbicos, que es el volumen 1, condiciones iniciales, 900 decímetros cúbicos a 0 grados centígrados, o sea, vamos a saber la temperatura 1 que va a ser igual a 0 grados centígrados o grados Celsius. Ahora dice de temperatura, ¿cuál será el volumen del gas? O sea, dato que nos piden va a ser el volumen 2, ese es el que tenemos que calcular. Si aumenta la temperatura hasta 50 grados centígrados, ya tendríamos la temperatura 2 igual a 50 grados centígrados, manteniendo constante la presión. Bueno, pues ya tenemos los datos del ejercicio. Ahora vamos a ver, las temperaturas siempre debemos darlas para trabajar con la fórmula en Kelvin. Estas vienen en grados centígrados o grados Celsius. Para pasar las temperaturas de grados centígrados a Celsius, que es lo primero que hay que hacer, pues hay que sumarle 273. O sea, si tenemos la temperatura en grados centígrados, le vamos a sumar 273 y ya la vamos a tener en Kelvin. Como os he dicho que siempre que nos den la temperatura en grados centígrados o en grados Fahrenheit, suele ser en centígrados, hay que pasarla a Kelvin, pues vamos a hacer lo primero de todo, pasar las temperaturas a Kelvin. Entonces tendríamos temperatura 1, que sería igual 0 grados centígrados, más 273, pues va a ser igual a 273 Kelvin. Ya tenemos la temperatura en Kelvin y la anotamos aquí, 273 Kelvin. Ahora, la otra temperatura que son 50 grados centígrados. La temperatura 2 va a ser igual a 50 grados centígrados, más 273. Que va a ser igual eso a 323 Kelvin, 323 Kelvin. Y lo anotamos aquí también, 323 Kelvin. Bueno, ya tenemos las temperaturas en Kelvin. Ahora el volumen está en decímetros cúbicos. El volumen en estos ejercicios puede venir en cualquiera de las unidades de volumen, en litros, mililitros, decímetros cúbicos. Eso nos va a indicar que las condiciones iniciales, si están en decímetros cúbicos, en las finales también nos va a dar en decímetros cúbicos. Pero esta es una unidad que no hace falta cambiarla porque la podemos utilizar tal cual está. Así que ya vamos a pasar a aplicar la fórmula. La copiamos, volumen 1 entre temperatura 1 va a ser igual a volumen 2 entre temperatura 2. Esta es la fórmula que vamos a aplicar. Y basta ya con sustituir los datos que tenemos en esa tabla. Yo os recomiendo siempre hacer una tabla con condiciones iniciales, condiciones finales y ver lo que se pregunta. Bueno, entonces, volumen 1 que son 900 decímetros cúbicos. 900 decímetros cúbicos dividido entre temperatura 1 que son 273 Kelvin. 273 Kelvin es igual a volumen 2, que es el que nos pregunta el ejercicio. Entonces, volumen 2 dividido entre temperatura 2, que son 323 Kelvin. Y ahora despejamos el volumen 2 y ya lo tenemos. Volumen 2 es igual. Multiplicamos en cruz 900 decímetros cúbicos por 323 Kelvin y dividimos entre 273 Kelvin. Y ahora se nos van
Kelvin con Kelvin, y después de efectuar esta operación nos va a quedar 1064,83 decímetros cúbicos. Este va a ser el resultado del ejercicio. Luego el volumen 2, después de en las segundas condiciones, en las condiciones finales, va a ser 1064,83. Vamos a comprobar si se ha cumplido esta ley. Teníamos una temperatura inicial, que era 273, y la temperatura final ha subido, es 323. Pues al subir la temperatura, como son magnitudes directamente proporcionales, pues también debe haber subido el volumen. Luego lo vamos a comprobar. El volumen estaba en 900 y ahora lo tenemos en 1064,83. Luego efectivamente hemos comprobado que se cumple la ley de Charles. Vamos a trabajar ahora a continuación el segundo ejercicio, que dice 3 litros de un gas a 10 grados centígrados se transfieren a un recipiente de 1850 mililitros, manteniendo constante la presión. ¿Cuál será la temperatura final? Bueno, pues dato importante, la presión constante. Como sabemos que la presión es igual a constante, ya vamos a poder aplicar la ley de Charles. Entonces, vamos a ver los datos, que dice 3 litros de un gas, 3 litros unidades de volumen, así que nos dan el volumen inicial o volumen 1, que son 3 litros. A 10 grados centígrados, luego la temperatura 1 va a ser 10 grados centígrados, que es esta. Se transfiere en un recipiente de 1850 mililitros, entonces el volumen 2 que vamos a tener de 1850 mililitros. ¿Cuál será la temperatura final? Luego nos piden la T2. Este es el dato que se pide en el ejercicio. Bueno, pues vamos a ver ahora dos cosas. Por un lado, el volumen debe ir en las condiciones iniciales y condiciones finales en la misma unidad. Aquí vemos el volumen en litros en la condición 1 y en la condición 2, que transferimos el gas de un recipiente a otro y ese recipiente ya es menor, son 1850 mililitros. Luego debemos cambiar los mililitros, por ejemplo, a litros para que los dos volúmenes estén en la misma unidad. Eso lo vamos a hacer utilizando los factores de conversión. 1850 mililitros, pues vamos a pasarlos a litros. Entonces vamos a decir que un litro equivale a 1000 mililitros. Debemos escribir siempre la misma unidad en el numerador que en el denominador para que se nos puedan simplificar y ya nos queden litros. Entonces 1850 entre 1000 queda igual a 1,85 litros. ¿Qué es lo que vamos a utilizar al efectuar el ejercicio? 1,85 litros. Y ahora también debemos cambiar la temperatura 1 que viene en grados centígrados y como os he explicado hay que darla en Kelvin, así que temperatura 1 será igual a 10 grados centígrados más, para pasar a Kelvin, sumar 273, pues nos va a dar igual a 283 Kelvin, que es la que vamos a utilizar luego al aplicar la fórmula, 283 Kelvin. Así que ya tenemos todos los datos y podemos utilizar esta fórmula y resolver. Sería volumen 1 entre temperatura 1 sería igual a volumen 2 entre temperatura 2. Ahora basta con sustituir los datos en la fórmula y resolvemos. Volumen 1, 3 litros. Dividido entre temperatura 1, 283 Kelvin. Eso va a ser igual al volumen 2, que son 1,85 litros. Entre temperatura 2, que es la que tenemos que calcular, T2. Así que ahora ya desde aquí despejamos la T2. T2 que va a ser igual, multiplicamos en cruz 283 Kelvin por 1,85 litros, dividido entre 3 litros. Así que litros se nos van con litros y si efectuamos esta operación nos queda 174,51 Kelvin. Esta sería la temperatura que se pide. Y vamos a comprobar que se verificaba la ley de Charles, porque teníamos un volumen de 3 litros y ha pasado a un volumen más pequeño, es decir, el volumen ha disminuido. Como el volumen ha disminuido y las magnitudes eran directamente proporcionales, si el volumen disminuye, la temperatura también. Temperatura tiene que haber disminuido. La temperatura era de 283 y ahora son de 174,51. Luego, efectivamente, hemos comprobado que se cumple la ley de Charles.
Vamos a hacer un tercer ejercicio que dice lo siguiente. En un recipiente de 5 litros se introduce gas oxígeno a 4 atmósferas y la temperatura es de 27 grados centígrados. ¿Qué volumen ocupará a menos 23 grados centígrados si no varía la presión? Bueno, pues a la vista de la explicación anterior, puedes pausar un momentito el vídeo e intentar resolver tú este ejercicio y ahora a continuación, después de la pausa, lo explico. En primer lugar vamos a tomarnos nota de los datos del ejercicio, que dice que la presión no varía. Luego, primer dato y muy importante es que la presión es igual a constante. Para poder aplicar esta ley de Charles, pues la presión debe ser constante, así que primer dato ya lo tenemos. Ahora, dice que en un recipiente de 5 litros, como hemos hablado, 5 litros son unidades de volumen, o sea que ya vamos a saber las condiciones iniciales, que son las que vienen al principio, que el volumen inicial son 5 litros. Se introduce gas oxígeno a 4 atmósferas. ¿Qué nos están dando ahí? La presión inicial. Pero, si os fijáis, hemos dicho que la presión era constante. Vamos a saber que es constante y que va a ser de 4 atmósferas, pero este dato no se va a utilizar en el ejercicio, no lo necesitamos. Ahora, ¿qué otro dato vamos a poner? La temperatura. Luego vamos a ver que dice que la temperatura es de 27 grados centígrados, o sea que la temperatura 1 es igual a 27 grados centígrados. ¿Qué volumen ocupará a menos 23? ¿Qué dato nos piden? El volumen 2. Y nos dan que a menos 23 grados centígrados la temperatura. Luego sabemos la temperatura 2 igual a menos 23 grados centígrados. Pues ahora lo primero que vamos a hacer es pasar las temperaturas que están en grados centígrados a la escala absoluta de temperaturas, a Kelvin. Basta con sumar 273, es la temperatura en centígrados, más 273. Así que copiamos la temperatura 1, que son 27 grados centígrados, y a esta temperatura le sumamos más 273 y nos da 300 Kelvin. Y ahora, ¿qué volumen ocupará a menos 23? Esa es la temperatura 2 que hemos anotado ahí, igual a menos 23 grados centígrados, más 273 para pasar a Kelvin. Como tiene signos contrarios, restamos. Entonces nos quedaría 250 Kelvin. Esa sería la temperatura 2, 250 Kelvin. Bueno, con estos datos ya sí que podemos resolver y aplicar esta fórmula. La de volumen 1 dividido entre temperatura 1 será igual a volumen 2 dividido entre temperatura 2. Así que la fórmula que vamos a utilizar va a ser esta. Y sustituimos estos datos que tenemos de condiciones iniciales y finales. Tenemos por un lado el volumen 1, que son 5 litros, dividido entre la temperatura 1, que son 300 Kelvin. Recordad, siempre en Kelvin. 300 Kelvin. Esto va a ser igual al volumen 2, que es el que tenemos que calcular, V2, dividido entre la temperatura 2, que son 250 Kelvin. Y ahora basta con despejar el volumen 2, que sería, volumen 2 sería igual a 5 litros por, multiplicamos siempre en cruz, 5 litros por 250 Kelvin dividido entre 300 Kelvin. Así que se nos van Kelvin con Kelvin y después de efectuar esta operación que da 4,16 litros. Este es el resultado que teníamos que calcular, es decir, el volumen final. Ahora vamos a comprobar que se cumple la ley de Charles. ¿Qué ha ocurrido con el volumen? No lo sabemos, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué la temperatura que ha pasado? Ha disminuido. Al disminuir la temperatura también debe haber disminuido el volumen, puesto que son magnitudes directamente proporcionales. El volumen era de 5 el inicial y el volumen final nos ha salido 4,16. Luego efectivamente sí ha disminuido el volumen. Bueno, pues a continuación terminamos esta explicación con un resumen final sobre las leyes de los gases y la ley de Charles. Estados de la materia. Leyes de los gases. Ley de Charles.
Llamamos materia a cualquier sustancia con masa que ocupa un espacio, y un sistema material es una porción de materia que se aísla físicamente para facilitar su estudio. La materia tiene unas propiedades generales, como la masa y el volumen, y unas propiedades características como la densidad, solubilidad, temperatura de fusión, temperatura de ebullición. Además, se puede presentar la materia en 3 estados: sólido, líquido y gaseoso. Además, los gases tienen una masa fija, forma variable, un volumen variable, son compresibles y pueden fluir. Hoy hemos trabajado la ley de Charles, enunciada por Jacques Charles en 1787. Esta ley experimental describe cómo los gases tienden a expandirse cuando se calientan a presión constante. Conclusión: volumen y temperatura en Kelvin son magnitudes directamente proporcionales. Su enunciado sería: el volumen de un gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta si la presión permanece constante. Esta sería su fórmula: volumen 1 entre temperatura 1 igual a volumen 2 entre temperatura 2, siendo V el volumen, T la temperatura y la presión constante. Por tanto, se trataría de un proceso isobárico. Y hasta aquí llegó este vídeo en el que hemos aprendido a resolver ejercicios aplicando la ley de Charles para calcular volumen y temperatura. Si te sirvió, pues por ahí debajo me puedes dejar un like, un comentario y lo puedes compartir en las redes y suscribirte gratuitamente al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Mil gracias por haber visto este y nos vemos en el próximo. ¡Chao! Visita la web profearancha.es. Déjame un like si el vídeo te ha servido. Te animo a suscribirte al canal y a dar a la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Juntos seguiremos creciendo. Sígueme en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. En el canal de Educación Profe Arancha puedes aprender fácil y ver nuevos vídeos tutoriales todas las semanas. Retos básicos matemáticas los lunes, matemáticas los miércoles, física y química los domingos y test y quiz una vez al mes. Aprende, estudia, practica y aprueba. Con trabajo y constancia todo es posible. Nos vemos en el próximo vídeo.